gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo habíamos anunciado oportunamente, saludamos en nuestros estudios la presencia del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista haciendo hincapié de lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional, la misma que determinó que la comunicación es un derecho humano y no un servicio público. Desde su respetable punto de vista, ¿qué cambia con esto en el Ecuador en el marco de la libertad de expresión, que es algo que defendemos todos los ecuatorianos y particularmente los comunicadores? Luisa, buenos días. Y bueno, uno de los temas fundamentales es el concepto mismo. Cuando hablamos de un servicio público está sujeto a una serie de regulaciones, obviamente también limitaciones. Cuando decimos que la comunicación se convierte en un derecho que parte de la libertad de expresión, de esto que es el derecho a recibir cualquier tipo de información de cualquier canal y también de publicar y difundir nuestras ideas, pensamientos, expresiones. Desde ese punto de vista adquiere una coyuntura distinta. Una cosa es un servicio público que está sujeto, insisto, a regulaciones, limitaciones, y otra muy distinta a derecho, en donde el Estado tiene que promover la protección y el reconocimiento de este derecho y generar mecanismos necesarios de protección, lo que no sucede cuando se trata de un servicio público. ¿Está usted de acuerdo entonces con lo que resolviera la Asamblea en este sentido, la comunicación como un derecho humano? Completamente, Luisa, completamente, esa es la lógica. El derecho a la comunicación se sustenta en la libertad de expresión, es un derecho y por lo tanto tiene que ser reconocido como tal. Menos mal que de una u otra manera la Asamblea Nacional ha reivindicado que la comunicación es un derecho, no un servicio público, y de esa manera deja o margina a la comunicación para que no sea sujeta de lo que ya hemos vivido tiempos atrás en cuanto se la consideraba como un servicio público y por lo tanto se le imponía ciertas condiciones que lamentablemente afectaban al derecho. Doctor, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 72 años más tarde y con una pandemia de por medio, yo me pregunto y le pregunto al defensor del pueblo del Ecuador, ¿esto se ha cumplido, nos ha protegido o es solamente un saludo a la bandera, al menos aquí en nuestro país? Luisa, cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el contexto en que se dio fue un gran reconocimiento en donde se ponía los derechos como el objetivo central de cualquier política pública. Hace 72 años. Hace 72 años. Visto desde los 72 años a la fecha, es importante primero destacar que, por ejemplo, a través de esta Declaración de Derechos Humanos, no hemos tenido conflictos bélicos de orden mundial, porque la Declaración Universal de Derechos del Hombre o del Ciudadano parte de un conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Eso creo que es muy rescatable, porque a nivel de las Naciones Unidas y de los estados en general han puesto al ser humano como tarea pendiente o como punto fundamental para su gestión. En el caso ecuatoriano y con el tema de la pandemia, creo que se desnudó un profundo sistema de injusticia y de desigualdad social, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de distintas áreas en donde los derechos han sido afectados por la pandemia, por la crisis económica, por las acciones públicas que se tomaron y que no fueron, lamentablemente, ciertas cosas oportunas y pertinentes. ¿Qué me dice de la corrupción, que también se puso de manifiesto precisamente en pandemia, violando derechos esenciales del ser humano como es el acceso a la medicina? Luisa, en el tema del derecho a la salud y sobre todo la corrupción sabemos que es un mal endémico que está corrompiendo, que está corroyendo la sociedad en su conjunto. Esto es estructural y lamentablemente si no tomamos mayor fuerza para tratar de prevenir, controlar, pero sobre todo sancionar, porque si la corrupción viene de por medio con la impunidad, no hay viabilidad alguna. Lo que vivimos en la pandemia, cuando los hospitales, el dinero para la construcción de los hospitales fue a manos privadas, o en el tema de medicinas, que inclusive muchas de ellas han caducado cuando se necesita justamente en estos momentos, o por el otro lado, la falta de acceso al sistema de salud, donde muchas personas murieron por el tema del COVID, eso demuestra la crisis del sistema de salud y que es necesario de parte de un Estado mayor inversión. La Defensoría del Pueblo debe tener ya contabilizadas o más o menos datos específicos de exactamente cuántos casos de violaciones a los derechos humanos se han registrado aquí en el Ecuador como consecuencia de la pandemia o en tiempos de pandemia.
Tenemos varias, porque no solamente es, por ejemplo, en el tema de los derechos a la salud, tenemos una serie de denuncias que se presentaron por falta de acceso, falta de medicamentos, inclusive ya no solamente de las personas que se atendían del COVID, sino de aquellas personas que padecen enfermedades raras catastróficas. Muchas de ellas fallecieron por falta de un servicio de atención. Porque habían enfermedades preexistentes y con el COVID la situación se complicó. ¿Tienen claro cuántas denuncias hay por este concepto, por el concepto de violación de derechos humanos en tiempos de pandemia? Más, menos, 1.000, 2.000, ¿de cuántas estamos hablando? Bueno, nosotros como institución de derechos humanos recibimos aproximadamente en el periodo de la pandemia más de 20.000 denuncias de todos los sectores. Tanto de los sectores, por ejemplo, financieros, con los servicios financieros, con el tema del derecho a la salud, con el tema de los derechos a la educación y la falta de acceso, de conectividad de los niños, niñas y adolescentes y la deserción escolar. El derecho también, el tema de los empleos, los despidos intempestivos, la falta de liquidación, las desvinculaciones de los funcionarios públicos de ciertas instituciones, todo ello indudablemente reportamos para aproximadamente entre 20.000 denuncias durante el tiempo de la pandemia. ¿Eso ha disminuido hasta la fecha? Me refiero, en los meses más críticos fueron a partir de marzo, abril. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Sí. De una u otra manera empezaron a reducirse, pero a partir del mes de agosto, del mes de septiembre, cuando ya la situación no necesariamente estaba mejor controlada, pero había una mayor organización, si lo podemos llamar así, y también, obviamente, asistencia a las personas víctimas de violaciones de derechos. Doctor, dos puntualizaciones aquí de lo que ustedes han podido hacer seguramente un mapeo de la situación. ¿Cuál es la provincia donde se vulneraron mayormente los derechos de ecuatorianos en el tiempo de pandemia? Y lo segundo, ¿hasta dónde, presentada la denuncia y hecha pública de la situación de los ecuatorianos vulnerados en sus derechos, ha habido una respuesta por parte de los estamentos de gobierno, de la sociedad en su conjunto, para poder de alguna manera resarcir a esos ecuatorianos que representan sobre todo y particularmente a grupos vulnerables de la sociedad en sus derechos que han sido menoscabados? Luis, ha habido una serie de violaciones a los derechos humanos y partimos por el tema de la salud, por el tema justamente de que muchas personas no tuvieron ese acceso ni a la atención ni a los medicamentos, y ahí tenemos un segmento de la población que realmente salió vulnerada en sus derechos. El sector educativo, los niños, niñas y adolescentes que han sido excluidos. ¿En qué provincia con mayor fuerza del país? Hemos tenido en varias, pero obviamente Guayas, como Pichincha, Manabí, son las provincias que representan el mayor número de vulneraciones o de casos de denuncias de vulneraciones a los derechos, y en varios segmentos. Porque también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, tuvimos miles de denuncias sobre la situación de los cobros en el sistema financiero, y eso no solamente era Guayaquil o Quito, sino que era en todo el país, con preferencia en ciertas ciudades, indudablemente porque son capitales de la República o capital económica, en donde las denuncias sobre estos cobros ilegales, de cobranzas, gastos de mora y todo lo demás. ¿Esto se está corrigiendo, se está rectificando? Se corrigió a su tiempo, pero existen ciertas denuncias que aún se mantienen sobre cobros que se están dando a nivel del sistema financiero, que no han sido justificados ni mucho menos devueltos, porque es de parte de las instituciones financieras que cobran y le pasan al estado de cuenta, y uno se entera ya en el estado de cuenta cuánto se cobra. ¿A quién le corresponde tomar correctivos en ese sentido? Las autoridades de control, estamos hablando superintendenta de bancos, la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es necesario una mayor disposición, obligatoria inclusive, de renegociaciones de las deudas. ¿Ustedes han oficiado como Defensoría del Pueblo del Ecuador a estos organismos a efectos de que tomen esos correctivos? Completamente, lo hemos hecho tanto a la Junta de Política y Regulación Monetaria, a las superintendencias. ¿Ha habido alguna respuesta formal? Lo hicieron. De hecho, han tomado contacto, lamentablemente no en las medidas ni en las condiciones que exige la ciudadanía, sino, no olvidemos que, por ejemplo, el tema de la refinanciación es facultativo, no obligatorio, cuando debería haber sido obligatorio para toda persona que necesita refinanciar, de tal manera que no le dejemos opción a los bancos de darle esa oportunidad de renegociar a las personas. Doctor Carrión, para ir cerrando la entrevista, si hablamos de vulneración de derechos en el Ecuador, no podemos soslayar o dejar de lado lo que ha ocurrido particularmente este año y el año anterior también en las cárceles del país. Solamente por citar un caso, en agosto aquí en el centro penitenciario de Guayaquil hubo 11 personas privadas de la libertad que murieron. Recientemente 6 en Esmeraldas, ayer una en la cárcel del Rodeo en Puerto Viejo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurren estos hechos en los recintos carcelarios del Ecuador y de qué manera se puede revertir esta situación? Luisa, tenemos un problema estructural.
un problema de inseguridad, un problema de violencia, que las cárceles representan o reflejan dicha naturaleza. Aquí un punto fundamental es que la solución para el problema de las cárceles no parte de medidas de emergencia o decretos de emergencia que son coyunturales. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Se necesita una política integral a nivel criminal, en donde estén involucradas inclusive el sistema de justicia en su conjunto. Si tenemos, por ejemplo, que en las cárceles está el 33% en prisión preventiva, es decir, no con sentencia condenatoria, vemos que ahí tenemos un problema de hacinamiento. Y si hay un problema de hacinamiento, hay un problema de inseguridad. Hay un problema de falta de control al interior de las cárceles, falta personal, agentes de seguridad penitenciaria, que el año pasado tenían que haber sido contratados 500, no se ha llegado a contratar y posiblemente se contraten este año aproximadamente 100 personas. Eso es insuficiente para dotar de seguridad. Es por eso que vemos que al interior de las cárceles se han convertido en centros de manejo, de perfeccionamiento, centros delincuenciales, inclusive centros de distribución de droga y de controles de mafias delincuenciales. Y eso tiene que ser revertido de parte del Estado con mayor inversión, pero sobre todo con una política criminal integral. Tarea sin duda para lo que resta de este gobierno y por supuesto para los futuros gobernantes. Doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención aquí en la entrevista del día del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador. Momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.